Buenos días, es un placer estar aquí con vosotros para compartir mi investigación sobre la gamificación como estrategia educativa en las aulas españolas. La gamificación está entrando cada vez con más fuerza en nuestras aulas. Digamos que la gamificación la podemos definir como la aplicación de recursos propios de los juegos, diseños, dinámicas, elementos, en contextos no lúdicos, con el fin de modificar los comportamientos de los individuos, actuando sobre su motivación para la consecución de objetivos concretos, según Teises en el 2014. Digamos que lo que se intenta es utilizar este tipo de recursos o de estrategias para contenidos específicos, es decir, para objetivos de aprendizaje puntuales, para asignaturas puntuales, para proyectos de desarrollo puntuales. Entonces, no podemos confundir la gamificación con el uso de juegos que tienen un principio y un fin, como por ejemplo utilizar un juego como Dribble o utilizar un juego como Dixit en el aula de clase, porque es algo diferente. Implica utilizar juegos, pero esto es que se adaptan los objetivos bajo estas estrategias. O sea, se le aplican estas dinámicas o estas mecánicas del juego a estas estrategias de enseñanza. Entre los principales grupos que en España están promoviendo la gamificación, tenemos por supuesto Gamifica tu Aula, que es la principal referencia en el sector, es un grupo liderado por una serie de profesores, tienen un amplio grupo de profesores, tienen una wiki con ejemplos que seguir. Tenemos también a los chicos de Gamificurs en Cataluña, tenemos también Espiral en Cataluña, tenemos la Gamification Game Galicia, que está en Galicia, por supuesto. Y también tenemos Innovar, que es un grupo de quedadas o de meetups entre profesores en los cuales se les va un poco orientando sobre herramientas innovadoras. Los profesores presentan píldoras con herramientas innovadoras y bueno, estas píldoras posteriormente se trabajan, se analizan. Muchas de estas píldoras tienen que ver con gamificación, más no todas. La mayor parte de las píldoras están grabadas en video, así que los invito a entrar y a ver estas herramientas innovadoras. Y bueno, quería hablar un poco también de los beneficios que tiene la gamificación en la enseñanza. La gamificación, ayuda a fidelizar a los usuarios a través de mecanismos básicos como retos, recompensas, logros. Esto, si bien se utilizaba en otros sectores o en otros campos, y se utilizaba en el aula con el uso de juegos, digamos que se hace de una manera como más estructurada probablemente. Fomenta la participación de los usuarios porque, como hemos dicho, la gamificación trabaja particularmente en la motivación, crea placeres para los usuarios. Fomenta la creatividad porque le permite la autoexpresión a los participantes, nos permite distinguirnos a los compañeros porque nos permite luchar, nos permite destacar, nos permite demostrar que somos los mejores, incluso competir. Fortalece el trabajo en equipo porque muchas veces se trabaja en clanes y de hecho es la mejor manera de trabajar con temas gamificados. Y fortalece la búsqueda de un objetivo y esa un poco motivación o ese sentido de competencia entre grupos. Regula las dinámicas de interacción en clase porque permite que se creen, que se rompan algunos vínculos porque de alguna manera puede crear nuevas dinámicas de interacción, al crear nuevos grupos, al hacer que estos grupos trabajen con otros compañeros, al crear dinámicas de colaboración diferentes. Sirve para trabajar con grupos complicados, por ejemplo. Motiva a los estudiantes por los contenidos, porque hace que los estudiantes se interesen más por conocer, muchas veces por el hecho de ganar un premio, pero se interesen más por conocer poco sobre el tema que están trabajando y a la larga hace que aprendan mejor, sobre todo en asignaturas como matemática o literatura, que implica como el desarrollo de herramientas específicas de resolución de problemas. Suma entretenimiento a las tareas, hace que las tareas sean divertidas, permite plantear retos a superar, ya la persona se tiene que enfrentar a un challenge, a algo que le hace superar sus propias limitaciones. Entonces esto hace que si había un problema al que no tenía una motivación para enfrentarme, pues si no lo supero no gano los puntos que necesito y es bastante challenging. Crea dinámicas inmersivas de aprendizaje porque los estudiantes
pueden entrar incluso en otros entornos, en otros mundos, se pueden crear gamificaciones sin necesidad de herramientas necesariamente demasiado físicas o crear todo un atrecho especial, aunque es muy útil, pero pueden crear la sensación de que estás en un nuevo mundo porque se aplican esas reglas de ese nuevo mundo. Permite segmentar al público, proporcionando placeres en las diferentes tipologías de personas, es parte de la base de la gamificación. Y uno de los objetivos es justamente motivar los cambios de comportamiento de aprendizaje, como ya hemos dicho. Si ese es uno de los objetivos de la gamificación en general, evidentemente en este caso nos va a ser útil. ¿Qué otro elemento podríamos resaltar? Vamos a pasar a la metodología de la investigación. Nuestra hipótesis es que la gamificación es una herramienta pedagógica que incrementa la motivación de los alumnos y favorece el aprendizaje. Y la metodología fue que realizamos entrevistas a profundidad con profesores que han desarrollado proyectos gamificados en sus aulas de clase. Vamos a contarles algunos de estos proyectos, que son 3 casos de estudio. Vamos a empezar con MathRoyale, que es uno de los más interesantes porque precisamente trabaja con matemática, que es una asignatura bastante difícil y bastante complicada de trabajar. El objetivo de MathRoyale es desarrollado por Antonio Méndez y Daniel Rodríguez. El objetivo es conseguir gemas a través de diferentes actividades, retos, misiones, con el fin de abrir cofres y conseguir las diferentes cartas. Las cartas permiten conseguir ciertas ventajas o beneficios en la asignatura de matemáticas y también tendrán que superar una gran misión final, que es un reto final. Para las reglas de juego, digamos que se obtienen gemas de la siguiente manera. Por cada sesión de matemáticas, el alumno obtiene una gema si ha cumplido con los objetivos de esa sesión. Si los alumnos superan los retos que se les impongan en clase o si hacen sus deberes. Si ganan batallas entre clanes o grupos de clase con retos matemáticos, que son como unas mini olimpiadas matemáticas. Si realizan actividades voluntarias de deberes de matemáticas. Si negocian entre clanes a través de juegos de mesa. A través del juego de mesa específico también de MathRoyale. También a través del gran reto de MathRoyale que plantea que tienes que superar todas las arenas hasta llegar, digamos, a la arena principal o la más importante. Y también superando las diferentes fases de esa misión final en la arena principal, en la que cada miembro del clan va a recibir 5 gemas. En la área previa reciben 25 gemas cuando llegan a la arena principal. Entonces digamos que esto es lo equivalente a 5 semanas de trabajo, con lo cual es un espacio muy importante para ganar puntos. Y los chicos se sentían motivados por tener las cartas, porque las cartas están basadas en el juego de Clash Royale, obviamente. Y según los profesores, los resultados fueron brillantes porque los estudiantes estaban muy motivados, hacían los deberes, aumentó la comprensión, salían mucho mejor en las evaluaciones porque, claro, hacían los deberes, se interesaban por hacer actividades extras. De hecho, los profesores estaban impresionados por ese nivel de implicación. Y es una manera de a través de retos extrínsecos, más allá del aprendizaje, extrínsecos, pero también intrínsecos, porque es el proceso de la diversión y de obtener las cartas. Los estudiantes se motivan y se divierten. Un poco con pequeños premios, pero con pequeños premios orgánicos, que son bastante simbólicos. Tenemos también, Houston tenemos un problema, que es un reto del profesor Miguel Chumillas. Miguel Chumillas tiene una web súper interesante, un canal de YouTube súper interesante, les recomiendo que lo busquen. Al igual que Antonio Méndez y Daniel tienen páginas web donde también colocan todos sus proyectos de gamificación. En este caso, todos fueron entrevistados para el blog de gamificación educativa y se les pide el permiso para también reflejar la parte de la investigación aquí. O sea, se les hizo una entrevista más en profundidad. Entonces, Houston tenemos un problema, pues el planteamiento, la situación es que los alumnos seguían los pasos de Julio Verne. Tras la última unidad, el viaje al centro de la Tierra, se dispusieron a realizar el viaje a la Luna. Hicieron su primera parada en la ISS y tuvieron un problema. Entonces, con esta base de en qué punto estamos, se creó todo un universo fantástico. Las reglas de juego, pues los estudiantes tenían que enfrentarse a retos, evidentemente. Pero la narrativa plantea un viaje por todo el universo para poder encontrar materiales a partir de retos y así reconstruir la ISS. Entonces es un juego de mesa con naves espaciales en pequeños grupos, dados, cartas y múltiples retos. Entonces, los estudiantes
deben elegir a qué planeta viajarán y superar los retos de ese planeta en específico. Tras superar esos retos, que son de carácter diverso, pero en especial se enfocan a los objetivos de clase, son como un entrenamiento o prácticas, tras superar los retos recibirán materiales de forma aleatoria lanzando los dados. Entonces, una vez se obtuvieran estos materiales necesarios, cabe destacar que si hay materiales que necesitan y ya pasaron por ese planeta, tienen que hacer toda la vuelta del sistema solar nuevamente para volver a ese planeta. Una vez se obtienen los materiales necesarios para comprar una pieza, se va hasta uno de los comandantes especiales, que suelen ser los profesores, y se intercambian los materiales por la pieza. Entonces, en este caso, es posible, cuando dos grupos coinciden en el mismo planeta, incluso pueden intercambiar materiales. O sea, digamos que es una especie de suerte. Tienen otra serie de retos, como una serie de restricciones, como que para obtener los premios más importantes, pues necesitan una serie de requerimientos un poco más exigentes, pero en general, pues les lleva a los chicos a un mundo fantástico, que está hecho un poco, es un tema muy simulado, imaginario. Les recomiendo que vean les voy a dejar el enlace también para que vean el tráiler, que está muy interesante, y es como llevarlos a un mundo de Guerras de las Galaxias, pero en un aula de primaria. Tenemos también, el escape room como estrategia pedagógica, que en algún momento se ha mencionado. Me parece un proyecto súper potente. Este proyecto convierte el aula en un escape room, pero la verdad es que estuvo muy entretenido. O sea, se le invita a los alumnos a superar enigmas, pruebas, acertijos en un tiempo determinado, trabajando con equipos cooperativos. Entonces, cuando consiguen los retos, logran conseguir las llaves que abrirán el aula y pueden, por tanto, escapar de ella. Todo esto se desarrolló en el marco de la asignatura de sociales. Sin embargo, los retos desarrollaban, digamos que habilidades matemáticas, de lógica, de investigación, tecnológicas. Entonces, cuando hablamos con la profesora, nos comentaba que entre las habilidades que desarrollaron estaba el aprender a escuchar, aprender a esperar, ayudar al grupo en lo que se pueda, o sea, ser colaborativos, desarrollar una interrelación positiva, porque tienen que crear también dinámicas, tienen que trabajar con otras personas y tienen que colaborar. Si bien crearon grupos en un principio, grupos segmentados, luego todos tenían que colaborar en determinado momento, a desarrollar la empatía, o sea, este tipo de recursos, y todo se está haciendo, o sea, son objetivos, son proyectos basados, o sea, es aprendizaje basado en proyectos, pero utilizando herramientas de gamificación para motivar a los alumnos. Son muy potentes, los alumnos están muy motivados, se divierten con lo que están haciendo.